Amados, vamos a proceder al estudio de esta noche. Saben que hemos estado estudiando ya el tema de la cristología. Un tema que la semana pasada apenas vimos por encimita la doctrina de Jesucristo. Así es que vamos a iniciar con una lectura bíblica en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice el texto sagrado, por favor, gracias. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La semana pasada vimos que la base para toda la cristología es esencialmente el pacto de redención. Eso lo vimos la semana pasada, para comprender por qué Jesús tuvo que encarnarse y de esta manera ocupar ese lugar en el pacto de redención, de venir a ser precisamente el Redentor, el sustituto perfecto de toda la humanidad. Cuando Jesús se encarna, Jesús asume un nombre o varios nombres, mejor dicho, que le atribuyen diversas características. Esto lo analizamos un poco también cuando analizamos los nombres de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Así, de la misma manera, en el Nuevo Testamento, los nombres también tienen un gran significado para comprender lo que es la cristología. Esta sesión vamos a hablar de 3 nombres con los que se conoce a Jesucristo. De hecho, les adelanto algo, porque este tema es tan amplio que vamos a ocupar 3 miércoles para analizar los nombres de Cristo. 3 miércoles. Hoy veremos la primera parte. Entonces, decíamos que el nombre en la Biblia suele tener un significado especial. En muchos casos, el nombre indica algo de importancia de la persona, del lugar. Asimismo, el nombre nos daba información relevante acerca de la esencia o importancia de la cosa, lugar o persona a la que se refería. Esto es lo mismo que vimos, amados, en las sesiones donde vimos los nombres de Dios. Ahora, debemos decir esto de una forma muy humilde y hay que reconocerlo. Hay muchísimos nombres de Jesucristo. No son los únicos los que vamos a analizar. Del mismo modo, usted recordará que cuando analizamos los nombres de Dios, nada más los ubicamos en 2 sesiones. Nos faltaron muchísimos. El estudio no pretende ser tan exhaustivo, porque si así lo fuera, de cristología solamente tendríamos quizá un año solamente de estudios. Estamos hablando solamente, si quiere decirse, como una pequeña introducción. Entonces, aun cuando no vamos a estudiar o no podemos estudiar todos los nombres de Cristo, vamos a estudiar algunos de los más significativos para una correcta identificación del Salvador. Vamos a orar antes de iniciar. Señor Dios Todopoderoso, danos por favor la iluminación de tu Santo Espíritu. Danos discernimiento, danos, Señor, la sabiduría para que podamos ocuparnos en este estudio y nos pueda, Señor, ayudar a que nuestra mente se concentre solamente en ti. Padre, pedimos esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos, obviamente, con el nombre más conocido de la segunda persona de la Trinidad. El nombre más conocido, por supuesto, es el nombre Jesús. Leímos hace un momento en Mateo capítulo 1, versículo 21, que Jesús es el nombre que el ángel dijo a José y a María que habían de darle al niño. Pero, ¿qué significa el nombre Jesús? Decíamos que los nombres tienen un gran significado, tienen una gran importancia
Para los hebreos, para los judíos, no se le ponía a una persona cualquier nombre solamente porque sonase bonito. Nosotros, en nuestro actual vivir, solemos ponerle nombres a nuestros hijos que nos gustan, a lo mejor porque lo leímos en algún libro, lo escuchamos de alguna persona, lo vimos en una película o lo leímos incluso en la Biblia, pero muy pocas veces sabemos qué es lo que significa. Cuando el ángel le dice a María y a José, o a José y a María, que el nombre que tendría la segunda persona de la Trinidad sería Jesús, significa que, o tiene un significado muy profundo. El nombre de Jesús es una forma griega, hay que acotar esto. El nombre Jesús es griego en realidad, y es la forma griega del nombre Josué. Josué en hebreo es Yehoshua. Yehoshua o Joshua, algunos lo traducen así como Joshua o Yehoshua, es el nombre en hebreo de el nombre Jesús. Jesús y Josué realmente son, como decimos nosotros, homónimos, ¿no? Son tocayos. Y el nombre Yeshua en hebreo significa Jehová salva o las salvaciones de Jehová. Del mismo modo, Jesús significa Jehová salva o la salvación es de Jehová. Y vemos en el versículo 21 de Mateo 1 la explicación del por qué se le coloca este nombre a Jesús. Dice el texto bíblico, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, es muy importante, mis amados, por ello, que cuando analizamos el nombre Jesús a la luz del significado original, entendemos que hay una razón muy profunda. No solamente fue un nombre que sonaba bonito, sino esto daba a entender literalmente un par de cosas. Por un lado, que ese pequeño en realidad era Dios mismo, porque el ángel dice, Él salvará a su pueblo de los pecados o de sus pecados. ¿Quién Él? Obviamente, cuando leemos este pasaje en Mateo 1, versículo 21, hay varios textos en el Antiguo Testamento que se refieren a que la salvación proviene o es de Dios o de Jehová. Por ejemplo, el Salmo 3, versículo 8 nos dice el siguiente la siguiente afirmación: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Notemos, amados, que en los escritos del Antiguo Testamento la salvación era un concepto exclusivo de Dios, o como lo conocían, el nombre Jehová o el Señor o Adonai. Nosotros no estamos peleados, como sí lo están los testigos de Jehová, en enfatizar que el nombre de Dios es Jehová. Para nosotros esto no es tan relevante porque creemos que Jehová es una manera de llamar a Dios, pero no porque ese sea su nombre, digamos, exclusivo con el cual debemos invocarle o con el cual debemos de llamarle. Pero para los hebreos esto es muy importante. La salvación proviene únicamente de Dios. Si usted lee el mismo pasaje, en Salmo capítulo 3, versículo 8, usted va a encontrar que hay una traducción diferente. Por ejemplo, en la Reina Valera contemporánea, por ejemplo, en Dios habla hoy, por ejemplo, en la NBI, donde dicen esencialmente la salvación es el Señor o la salvación es del Señor. Jonás capítulo 2 versículo 9 dice, la salvación es de Jehová. Y nos vamos a otro texto bíblico para afirmar esto. Lamentaciones 3 versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces tenemos una afirmación en el Antiguo Testamento de quién es la salvación. La salvación es de Jehová. ¿Quién es el que salva? El que salva es Jehová. Y notemos que es verdad, Jesús no dijo literalmente en los escritos, hola, yo soy Dios. No lo dijo así. Muchas personas que niegan la divinidad de Cristo aducen o refieren de que Jesucristo jamás dijo o se hizo llamar a sí mismo Dios.
Pero esto es una manera, digamos, demasiado ciega, demasiado miope de ver pues todo lo que significa el nombre de Jesús, porque en el mismo nombre el Señor estaba indicando de quién era la salvación. La salvación es de Jehová y en este caso la salvación es de Jesús. Les recuerdo algunos pasajes conocidos como los que señala Pablo. En ningún otro hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Ahora, posiblemente usted dirá, bueno, pero en el Antiguo Testamento, Josué significaba las salvaciones de Jehová y Josué no era Jehová. Bien, en ese tiene usted toda la razón. Realmente, en el Antiguo Testamento, el nombre Yoshua realmente no es tan común. Si usted se acuerda, en todo el relato del Antiguo Testamento no hay otro personaje o no hay otros personajes con el nombre de Josué. Una excepción son dos personajes. El primero, evidentemente, es Josué. Josué es el ayudante de Moisés que toma el manto de Moisés, es decir, toma el lugar de Moisés para ayudar al pueblo a cruzar el río Jordán e invadir la tierra prometida. Él dirigió a Israel hacia la conquista de Canaán. Pero la idea de que Josué asumiera este nombre, que por cierto, y ahorita se me escapó por algún segundo el otro nombre, porque Josué de hecho tiene dos nombres. Si alguno puede ayudarme y puede mandarme un mensaje para que me acuerde cuál era el otro nombre de Josué, lo colocaremos aquí. Pero ¿por qué Josué después asume este nombre o se lo colocan? Bien, porque la idea era de que Dios estaba dirigiendo a Josué. Dios lo estaba dirigiendo para que Josué llevara la salvación, pero no por Josué mismo, sino porque era un instrumento de Dios. Entonces, de la misma manera, mis amados, hay muchos personajes en el Antiguo Testamento que no es que ellos hicieran las cosas, sino que eran instrumentos divinos. En el caso de Jesús es totalmente distinto, porque Jesús literalmente lleva los pecados del mundo. Se acordarán cuando Juan el Bautista presenta al Señor Jesucristo y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí tenemos la presentación de este Cristo, que vamos a analizar ahorita qué significa este nombre, que literalmente lava, quita, redime el pecado de la humanidad. Ahora, hay otro Jesús, o hay otro Josué, mejor dicho. Les dije hace un momento que solamente había dos menciones del nombre Josué. Y la otra mención es la visión de Zacarías, un libro profético, posexílico, que nos habla de una visión que él tiene de Josué, el sumo sacerdote. Y es sumamente interesante, porque funciona como vicario, intermediario, digamos, alguien que está entre Dios y su pueblo. Y vamos a ir a Zacarías capítulo 3 para que ustedes vean esta referencia. Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 10. Voy a pedirle aquí a Derek que coloque la diapositiva en grande para que ustedes lo puedan leer. Zacarías 3, versículo 1 al 10. Dice el texto bíblico: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo:
Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Bien, tristemente, mis amados, no podremos adentrarnos de lleno a este pasaje. Esto es para que ustedes en algún momento en el que escuchen que va a haber algunas predicaciones en torno al libro de Zacarías, estén atentos, pero creo que todos podemos tener una visión aquí de un advenimiento cristológico. Es decir, este es un pasaje que de alguna manera nos anuncia a ese Mesías, porque este sacerdote, que es una visión, recordemos, es una visión, no es algo que el Zacarías estuviese literalmente viendo, es una visión, y llama poderosamente la atención el nombre del sumo sacerdote. Quizá en ninguna otra visión usted podrá obtener que estas visiones tengan un nombre propio. A veces tienen un nombre, cierto, como por ejemplo Juan, cuando se le presenta el león, pues él le llama el cordero de la tribu de Judá. La bestia simplemente se llama la bestia. La mujer que está a punto de dar a luz sencillamente se llama la mujer. No hay un nombre propio. Del mismo modo, cuando Daniel, por ejemplo, tiene esta visión del Hijo del Hombre que desciende de las nubes, no tiene nombre propio. Entonces llama poderosamente la atención que en esta visión el sumo sacerdote, la visión de este sumo sacerdote tiene nombre propio, y su nombre es Josué, y Josué significa de Jehová es la salvación, o Jehová salva. Entonces, cuando esto lo comparamos con Jesús, nos damos cuenta, mis amados, que el nombre Jesús era el nombre propio del Señor, que significaba que Él iba a salvar a Israel de sus pecados. Hermanos, gracias. El nombre original de Josué era Oseas. No me acordaba de ese dato. Lo anoté por aquí, pero creo que no guardó. A veces cuando uno pone sus apuntes y los sube a la plataforma para después descargarlos, ya no sé por qué no aparece. Ya me ha hecho esta tablet muchas veces. Pero gracias, hermano Samuel, hermana Gina, tienen un punto extra. El nombre original de Josué era Oseas, pero se le coloca el nombre de Josué no porque Josué vaya a salvar al pueblo, no, sino porque esto es un significado de que Dios estará contigo. Y así como Dios estará contigo, tan es así que Dios va a salvar a Israel. Los va a llevar hasta la tierra prometida. Gracias, hermanos, realmente por recordar este dato muy importante. Oseas es el nombre original de Josué. Y Jesús es el nombre propio de Jesús. Jesús no se llamaba de alguna otra manera. Se llamaba Jesús. Bien, el segundo nombre, vamos a analizar el segundo nombre de nuestro Señor. El segundo nombre que, por cierto, cuando nos referimos a la segunda persona de la Trinidad, ¿cómo le llamamos? Jesucristo. Es tan distintiva esta mención del Señor que todos así lo conocemos, nuestro Señor Jesucristo. De hecho, pues tristemente esto ya se ha perdido con el paso de los años, mientras pues el mundo se vuelve cada vez más y más secular. Bueno, pues se ha perdido mucho una mención que antes los libros de historia o los libros mencionaban, cuando decían, por ejemplo, año 2020, año de nuestro Señor Jesucristo, y así era la forma en cómo lo transcribían las personas.
año de nuestro Señor Jesucristo. En los calendarios, yo me acuerdo antes cuando las carnicerías pues los donaban, los regalaban, ahí había esta inscripción: el día 24 de diciembre, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque así le conocemos, Jesucristo, que está compuesto de dos nombres: Jesús, que ya dijimos qué significa, y Cristo. Ahora, tenemos que hacer alguna aclaración pues pertinente. El nombre Cristo en sí mismo no es exactamente un nombre propio, no lo es. Es más bien un título. El título Cristo es griego. Viene de una traducción que en hebreo significa Mesías o Mesía. Mesías. Y ambas palabras significan ungido. Entonces, Cristo no es un nombre como tal, pero cuando hablamos de Jesucristo, Cristo se ha convertido, eso sí, se ha convertido en un nombre. Ahora, esta expresión de el ungido tenemos que ser muy claros, porque en el Antiguo Testamento había muchas maneras de ungir a las personas y había muchas personas que podrían asumir este acto de ser ungidos. Es decir, el ungimiento era algo muy común. Pero cuando se hablaba de el ungido, se decía o se resaltaba esto como si fuesen letras mayúsculas. No es lo mismo el ungido con letras minúsculas a el ungido, el que de verdad está designado por Dios. Y el nombre ungido realmente designa un oficio revelado o un oficio que se le va a encargar. El ungimiento en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, pero más en el Antiguo Testamento, significaba apartar a una persona para un puesto muy especial. Hemos dicho que en el Nuevo Testamento el ungimiento ya era algo muy común. Se ungían hasta los muertos en algún sentido. Se ungían a las personas que llegaban de visita. Esto era a través de lo que nosotros vemos en Juan capítulo 13 con el lavamiento de los pies. Eso esencialmente es un ungimiento, porque no solamente se lavaban los pies. Se acordará, por ejemplo, aquel episodio en Juan donde se nos narra que la mujer lavó y ungió también a Jesús. ¿Se acuerda? Derramó un perfume sobre su cabello y la casa se llenó de ese olor fragante, precioso, hermoso, porque decían que era demasiado caro. Bien, esta era un acto de ungir al invitado. La idea era darle un poco de descanso, un poco de frescura, porque estamos en tiempos de mucho calor, de mucho polvo, donde pues los caminos eran muy largos, muy tediosos, no había una forma de transporte ágil. No toda la gente tenía acceso a los burros, al caballo. No había nada como un transporte público. Entonces, cuando las personas llegaban de visita, se les ofrecía agua, se les ofrecía una como tipo vasija o tina, se les ofrecía una jarra llena de agua para que las personas se lavaran los pies. Pero si el invitado era muy especial, el dueño de la casa le encargaba al criado o al sirviente que hiciera esa tarea, que lo ungiera de alguna manera. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la unción, se refería más específicamente a 3 clases de personas, porque dijimos que la unción significaba apartar a una persona para un puesto muy especial. Y las 3 oficios, los 3 cargos por los cuales se ungía a una persona eran para rey, para sacerdote o para profeta. Esto va a ser muy importante para que después comprendamos los oficios de Cristo. Adelanto, hago un paréntesis. Los oficios de Cristo son exactamente rey, profeta y sacerdote. Entonces, cuando una persona era ungida para rey, se le ungía. Tenemos el ejemplo de Saúl, tenemos el ejemplo de David. Lo ungieron o los ungieron, también ungieron por supuesto a Salomón y al resto de los demás. Ungieron para que hicieran, para apartarlo a este oficio especial. Y obviamente lo dedicaban a Dios.
porque se decía que estas tres personas trabajaban o servían a Dios. De esta manera, el rey no solamente era un funcionario público de la manera en como nosotros lo entendemos, era un funcionario para Dios. Del mismo modo, un sumo sacerdote ungía a los demás sacerdotes, o incluso lo ungían a él también. El sacerdote estaba ungido y apartado para presentar sacrificios por todo el pueblo de Israel. Y de esta manera, mis amados, esto era un oficio muy celoso, muy estricto. Y el otro ministerio era el ministerio de profeta. A los profetas, ¿quién los ungía? Pues otros profetas. No había una manera, digamos, oficial, es decir, los profetas no es que hicieran una gran ceremonia para que las personas vieran el ungimiento del profeta Isaías, el ungimiento del profeta Jeremías. No, lo más común era de que un profeta ungiera a otro profeta. Y entonces esto era para indicar que estaba apartado y que era trabajador o que era un funcionario de Dios. Ahora bien, había algunos casos en los que, por ejemplo, el rey se ofrecía como voluntario. Vamos a poner el ejemplo de un usurpador. Vamos a poner un ejemplo. Y esta persona que se levanta en armas contra el rey original, lo que hace es intentar buscar una validación. Por ejemplo, hay muchos relatos en la Biblia de golpes de estado contra los reyes de Israel o los reyes de Judá. Uno de los casos más tristes es el de David. Usted se acordará que David funciona como rey, pero llega un momento en el que uno de sus hijos se levanta en su contra. Y incluso llega a tener este pecado tan grande de dormir con las concubinas de su padre. Pero lo que este hombre hace es intentar buscar validación. Y de hecho, uno de los sacerdotes lo valida, lo unge. Entonces, no es que una persona pueda ofrecerse para profeta o para sacerdote, para rey y decir, yo me ofrezco. Bueno, si te ofreces, aún así necesitas tener una validación. La unción significaba una validación de parte de Dios, de parte del rey, que efectivamente Dios lo había puesto, del sumo sacerdote, que efectivamente Dios lo había puesto, y del profeta también. Entonces, el ungimiento era un símbolo oficial y era un símbolo de parte de Dios. Como dijimos, como estos son tres oficios muy importantes, era la validación del rey. A partir de la unción te podemos llamar rey, te podemos prestar juramento, te podemos prestar atención, te podemos prestar fidelidad. Lo mismo al profeta, lo mismo al sacerdote. A partir de tu ungimiento ya no eres el del pasado, ahora tienes este nuevo título o ahora tienes esta nueva designación. Entonces, había en este acto del ungimiento tres actos esenciales. Lo primero, la designación de la persona al oficio. Se le unge, significa a partir de este momento vas a ser el rey, o a partir de este momento vas a ser el sacerdote, o a partir de este momento vas a ser el profeta. Y a partir de ese momento, entonces, esa persona, ese rey, ese sacerdote y ese profeta le rendía cuentas a Dios. Se establecía una relación sagrada entre él y Dios. Por eso es que, por ejemplo, se acordarán cuando Dios le dice a Samuel que va a destruir la casa de Elí porque Elí no ha estorbado a sus hijos. ¿Por qué? Porque nadie del pueblo podía decirle al sumo sacerdote ni a sus hijos que también lo eran. No podías hablar en contra del ungido del Señor. Esta es la razón por la cual David tiene este temor por Saúl,
Se acordarán que a pesar de que Saúl lo intenta matar, David en 3 ocasiones tiene pues, prácticamente la facilidad de asesinarlo y no lo hace. Y una de las cosas que David, uno de sus argumentos es el siguiente: yo no puedo alzar mi mano contra el ungido del Señor. No puedo, porque Él le va a rendir cuentas a Dios. Yo no le voy a pedir cuentas. Hacia el profeta, hacia el Señor, hacia al rey, hacia el sacerdote. También esta es la razón por la cual, hermanos, un falso profeta solamente era denunciado por otro profeta, digamos, verdadero. Por eso, en algunas ocasiones, los falsos profetas tenían una carta abierta con el pueblo de Israel y podían decir lo que quisieran, porque pues ¿quién se va a atrever a decir algo en contra del profeta, que es el ungido del Señor? A partir de su ungimiento, se establecía ese nexo entre el profeta, entre el rey, entre el sacerdote con Dios, y estos tenían que rendirle cuentas a él. Y finalmente, por supuesto, dentro de este ungimiento se dotaba de capacidad para el ejercicio del oficio. Esto, por supuesto, a través de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenaba o dotaba a todas estas personas, los capacitaba para el desempeño de sus funciones. Entonces, cuando Cristo o cuando a Jesús se le llama Cristo, se le llama literalmente el ungido. Y otra vez vuelvo a citar estas palabras con mayúscula. El ungido, no es un ungido, porque no es que esté ungido para uno de los 3 oficios, sino que es ungido para los 3 oficios. Y dentro de la ideología judía se tenía la idea de que el ungido con mayúscula tenía que representar estos 3 oficios, y esto daba a entender también la idea de un reino. Desde el Antiguo Testamento se esperaba el reino del Mesías. Esto es lo que va a hablarnos Isaías en el capítulo 9, el reino del Mesías. Este ungido, este trito ungido, triple ungido, va a ser tan poderoso que va a establecer un reino. Y por eso es que a Jesús, cuando le llaman Cristo, cuando le llaman Mesías, le estamos llamando también de alguna forma Jesús el Rey, el que va a establecer el reino de Dios. Y por eso, mis amados, es muy interesante cuando nosotros conocemos todo este trasfondo. Al leer los evangelios nos damos cuenta por qué Cristo hablaba constantemente del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Y hablaba mucho acerca de este reino. Mateo es especial en estas menciones. Entonces, mis amados, pues Jesús es el ungido. No es un ungido, sino es el ungido que desempeña las 3 funciones específicas para llevar a Israel a los pies de Dios. Porque la idea, hermanos, es que el rey, el profeta y el sacerdote cumplían cada uno su función para que el pueblo de Israel estuviera bien dirigido, estuviera bien cuidado, estuviera bien redimido y en comunión con su Dios. Esta era la idea. Y esto es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Y finalmente, amados, vamos al último de los nombres o designaciones que se les da al Señor, que es el Hijo del Hombre. Realmente este título, mis amados, es demasiado amplio. No vamos a poder tener o ser muy meticulosos respecto a esto, porque tendríamos que citar, por ejemplo, Daniel capítulo 7, para poder también dar un estudio profundo de qué o a qué se está refiriendo este profeta. Pero, bueno, en el Antiguo Testamento era muy común el término hijo de hombre para designar a una persona perteneciente al género humano. Es decir, no tenía una connotación especial. Es como decir, perdonen la comparación, pero así es como se concebía en el Antiguo Testamento. Es como decir el hijo de un fulano, el hijo de alguien más, el hijo de una persona. Era
a una forma muy sencilla de referirnos a una persona incluso anónima o desconocida. Y es posible que Daniel en el capítulo 7 no contenga, y esto a mí me sorprendió también cuando revisé las anotaciones, no contenga un sentido mesiánico. Muchos teólogos discuten ampliamente esto. Si usted empieza a comparar comentarios, teólogos, hay algunos que piensan que Daniel se refería efectivamente a un término mesiánico. Hay otros que dicen, no estemos exagerando. Daniel hablaba simplemente de una persona. Cuando Daniel dice, vi en las nubes a alguien como hijo de hombre, muchos dicen que simplemente se refiere a la figura de un ser humano, no estaba hablando de una función cristológica o de Cristo mismo. El título Hijo de Hombre comenzó a usarse como un sentido mesiánico en tiempos que se remontan a el posexilio y cobraron mayor relevancia en el tiempo de los macabeos. Entonces, gracias a una literatura que surge precisamente en la etapa de los macabeos, que se llama apocalíptica. Dentro de la historia del pueblo de Dios, usted se acordará que está el periodo del exilio en Babilonia, está el periodo del posexilio, es decir, cuando los judíos regresan a Jerusalén, que aprovecho para hacer esta mención a aquellos que no lo sepan, pero los domingos estamos estudiando Isaías y mencionando efectivamente o precisamente esta etapa donde los judíos están regresando a Jerusalén, y cuando regresan a Jerusalén, bueno, pues está todo destruido, tienen que reconstruir su muralla, sus casas, su templo, pues todo, las tierras, incluso los sembradíos. Entonces, este periodo se le conoce como el posexilio, y durante el posexilio escriben 3 profetas, el profeta Ageo, Zacarías y Malaquías, y por supuesto los escritos históricos de Esdras y Nehemías. Entonces, después de este periodo, que abarca más o menos otros 70 años, años más, años menos, finalmente se cierra el capítulo profético con el último profeta del Antiguo Testamento. Y el último profeta es Malaquías. Malaquías cierra y pasan 400 años, que conocemos con el nombre de los 400 años de silencio. Algunos prefieren llamar a este tiempo el periodo intertestamentario. Significa simplemente un periodo entre ambos testamentos, Antiguo y Nuevo. Y durante el intertestamento, durante este periodo de 400 años, hubieron muchísimas cosas, pasaron muchísimas cosas y hubo mucha literatura. Literatura que hoy consideramos apócrifa, es decir, no inspirada. Pero esta literatura apócrifa colocó un término que comenzó a manejarse en los judíos de este tiempo, en el tiempo de Macabeos. Estamos hablando de unos 150, 130 años antes de Cristo. Y se coloca el término hijo de hombre. Cuando empiezan a usar este nombre o este título, hijo de hombre, se empiezan a referir ya a una designación del Mesías, que venía a establecer su reino entre los suyos. Hijo de hombre vino a significar ya en tiempos de Jesús una terminología mesiánica. Y esto es muy interesante porque, a diferencia de los otros títulos, como por ejemplo Hijo de David, como por ejemplo Hijo de Dios, como por ejemplo Cristo, que no son usados por Jesús para referirse a sí mismo, Hijo de hombre sí es referido por Cristo o por Jesús para referirse a su persona. Cuando Él dice que el Hijo del Hombre, por ejemplo, no tiene dónde reposar su cabeza, Jesús usa este nombre como parte de su mensaje, lo cual era una manera de anunciar una revelación centrado en sus sufrimientos y en su muerte. Y los teólogos concluyen que Hijo de Hombre sencillamente se refiere a la humanidad de Jesús. Y tenemos, cuando empalmamos todos estos nombres,
los colocamos en la misma persona, encontramos que por un lado se dice que Jesús ciertamente era divino porque es el ungido, pero por el otro lado Jesús era humano porque era hijo de hombre. Y esto, mis amados, nos lleva a la conclusión de que Jesús es único en su clase, único en su especie, es único el Señor. El Señor no tiene comparación. El Señor no tiene ninguna otra persona que le haya igualado ni por lo menos a... Amados, con esto estaríamos terminando.